¿Cómo se encuentran? Yo también me encuentro bendecido por el Señor y con mucha alegría de poder estar disfrutando este espacio que para mí es tan especial. De verdad, Maranatá, que yo los amo entrañablemente y soy muy feliz acá con ustedes. Así que muchas gracias. Gracias por hacerme tan feliz disfrutando este tiempo. Bien, vamos a trabajar hoy de cara a toda la temática que se ha venido desarrollando con lo que tiene que ver con el liderazgo cristiano. En ese sentido, entonces, en los últimos espacios que hemos tenido, se trabajó más o menos estas últimas 3 secciones, el tema del llamado al liderazgo cristiano, fue hace más o menos un mes. Posteriormente, llevando una secuencia ordenada, trabajamos el segundo tema del proceso de desarrollo del liderazgo cristiano que lo dicté hace 20 días, ¿lo recuerdan? Hace 8 días trabajaron el tema de Jesús como modelo de liderazgo cristiano, un tema apasionante para mí porque desarrollar el tema desde el liderazgo de Jesús, lo máximo. Y hoy nos vamos a centrar en el cuarto momento de esta temática, que es los retos y desafíos en el liderazgo cristiano. Listo. El tema de hoy, el título de esta predicación es Retos y desafíos en el liderazgo cristiano. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta predicación? Es iluminar a todos en este espacio y a los que nos siguen en redes sobre los principales retos que tenemos en estos momentos los líderes cristianos. Pregunto, ¿los líderes actuales o servidores de Cristo tenemos grandes retos o no? Entonces vamos a concentrarnos en este espacio en eso, en iluminar cuáles son los retos y desafíos que tenemos los líderes cristianos de la actualidad. Pero no solamente iluminar, vamos a enseñar hoy cómo enfrentar esos retos y desafíos actuales con la fuerza de Dios, el ejemplo de Jesús, el poder del Espíritu Santo, la intercesión de María y los principios bíblicos. ¿Queda claro? Repito el objetivo, iluminar cuáles son los retos y desafíos que tenemos los líderes cristianos actuales, iluminarlos. Pero también vamos a trabajar hoy cómo enfrentarlos y cómo superar estos retos con la fuerza de Dios, el ejemplo de Jesús, el poder del Espíritu Santo, los principios bíblicos y la intercesión de María. ¿Queda claro hasta el momento? Absolutamente claro el objetivo. ¿Seguro? Si no es claro, no arrancamos. Si es claro. Bien, entonces, a manera de introducción, ¿qué podemos decir? Que el liderazgo cristiano se basa principalmente en las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. ¿En quién más nos podríamos basar? Ahí tiene que estar el epicentro del liderazgo o servicio que nosotros desarrollemos, en Cristo y sus enseñanzas. Y esto nos lleva a nosotros a una grande responsabilidad, es decir, el ser coherentes tanto con nuestras responsabilidades espirituales como con nuestras responsabilidades seculares. Es decir, un líder cristiano es aquel que es bueno en su realidad de vida interior, de vida espiritual, de oración, de intimidad, de obediencia a los principios y mandatos de Dios, pero también es responsable en sus demás realidades de vida secular, como es la vida familiar, como es la vida laboral, como es la vida académica. Entonces el liderazgo cristiano pasa por ahí, seguir el modelo y el ejemplo de Jesús y tener responsabilidad entre lo espiritual y nuestras demás realidades seculares. Ahí está el reto más grande de nosotros como líderes o servidores, en formar como ese equilibrio, que seamos muy buenos en lo uno y en lo otro. Eso nos lleva entonces a decir que necesitamos ser líderes con integridad. Ojo con esa palabrita, ¿líderes con qué? Con integridad. ¿Y qué es la integridad en el sentido cristiano? La integridad es la consistencia que debemos tener los cristianos entre
nuestros principios de fe y entre lo que creemos y lo que hacemos. ¿Queda claro? ¿Qué es la integridad? Es la consistencia que debemos tener nosotros entre nuestros principios cristianos, entre lo que creemos y lo que hacemos, entre nuestras intenciones, deseos, pensamientos, miradas, palabras, actitudes, sentimientos y acciones. Tiene que haber una coherencia en eso, entre las intenciones y deseos. Recuerden que San Agustín decía que lo que más mira a Dios son las intenciones del corazón. Que si un ladrón va a una joyería a robar y no puede robar porque hay muchos vigilantes, de todas maneras es ladrón, ya robó. Porque Dios lo que mira es la intención del corazón y no los movimientos de la mano. ¿Queda claro? Aunque yo no ejecute, cristalice ciertos actos, la sola intención de mi corazón, ya hay pecado. ¿Queda claro? Por eso es que dicen por ahí, no, si los ojos tuvieran balas, tal persona ya me habría asesinado. Está cargada de odio, es que el que odia es un asesino, dice la misma palabra de Dios. Entonces, el liderazgo cristiano pasa porque tengamos integridad. ¿Qué es la integridad? Es la consistencia entre nuestros principios, nuestras creencias y nuestras acciones. Perfecto. Lo voy a explicar con una cita bíblica muy fácil. Tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2. Recuerden que esa carta es solamente media paginita y no tiene capítulos, por eso no digo capítulos. Tercera de Juan, versículo 2 dice, Juan a su discípulo, querido, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. Tercera de Juan, versículo 2, repito la cita, dice el apóstol Juan a su discípulo, querido, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo. Y todo es todo. Y tengas buena salud. Miren que eso integra, hablando de integridad. Se trata entonces de equilibrar o integrar la multidimensionalidad del ser humano. Dicho más sencillo, más simple, se trata de que seamos equilibrados en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estamos en ese concepto? Para que apliquemos lo que dice Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Cada cita bíblica lo voy a repetir 3 veces para los que toman nota. Listo. Dice este texto de Mateo 23, 23. Jesús dijo ahí que debemos hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Eso es integridad. De tal manera que no nos terminen diciendo que somos luz de la calle y ¿cómo es? Y oscuridad de la casa. Que aquí oramos muy lindo, cantamos muy bonito, predicamos muy bonito, pero vayan, mírennos en nuestras relaciones familiares, como somos de distintos. A muchas personas que vienen por acá a congregarse les hacen ese reclamo. Y usted no que va pues a la comunidad Maranatá. ¿Les han hecho ese reclamo? No. Díganle, por eso es que voy, porque necesito cambiar. Por eso es que voy a pedirle a Dios que me ayude a ser coherente. Pero entonces ese es el punto. Un líder integral es aquel que es tan bueno en la comunidad, en su realidad espiritual, como en su realidad laboral, en su realidad académica. Que nos vean en todas partes desarrollando un muy buen trabajo, que seamos referentes inspiracionales, modelos ejemplares, que los demás se enamoren de Dios por lo que ven en nosotros, que los demás, viendo nuestra realidad matrimonial, de noviazgo, nuestra cortesía, comprensión, delicadeza, capacidad de perdón, al ver que somos conciliadores, misericordiosos, bondadosos, compasivos, los demás quieran seguirnos, ser como nosotros y que nos digan, no, si seguir a Cristo es ser como usted, yo quiero ser como usted, porque veo que lo de Cristo sí cambia vidas. ¿Queda claro eso? Ese es el liderazgo. Recuerden que lo dijimos hace 20 días, que la palabra liderazgo se resume en una sola palabrita, influencia. Eso es liderazgo, influencia. La capacidad que tiene un ser humano de influir en los demás. Pregunto, ¿el mundo actual necesita líderes o no? Colombia, frente a la realidad política que tenemos en estos momentos, ¿necesitamos verdaderos líderes o no?
El tema climático y medioambiental que nos está afectando a todos necesita verdaderos líderes que se levanten al rescate de la humanidad, ¿o no? Ojo que los científicos dicen que para que comience la hecatombe climática nos quedan menos de 30 años. El colapso a nivel climático. Datos de la ciencia, científicos. Menos de 30 años, por Dios. ¿Y estamos viendo los efectos o no? ¿Habían visto un invierno ustedes como este? ¿Habían visto el río Medellín y los pequeños hilitos de quebradas que son hilitos? ¿Se están convirtiendo en unas grandes amenazas o no? ¿Eso son consecuencias de qué? Cambio climático, de nuestra actitud de destruir, devastar, explotar y acabar con la creación que Dios nos dio. Hoy necesitamos líderes cristianos que sean capaces de influenciar a la humanidad, al rescate de nuestro planeta, del hogar que Dios nos dio. Por Dios, esto no es un castigo de Dios, ¿o sí? Estas son consecuencias, pero ¿son reversibles o no? Muchos dicen que ya no hay nada que hacer. ¿Cómo que no? Díganme qué es imposible para Dios. El mismo creador de este mundo no es capaz de volverlo a organizar y ordenar. Pero necesitamos líderes, líderes, líderes. Entonces, una característica tiene que ser la integridad, otra tiene que ser la rectitud. Un líder cristiano ante todo debe tener rectitud. Y la rectitud tiene que ver con la actuación justa, moralmente correcta que tengamos nosotros. La rectitud es la actuación justa, moralmente correcta que debemos tener los cristianos. Es vivir sin torceduras, o como dicen por ahí, sin torcidos, sin guardados, sin dobleces. Que usted y yo seamos una carta abierta, un libro abierto, que seamos nítidos, transparentes, que no tengamos guardados, que no tengamos dobles intenciones, porque a la hora de evangelizar no podemos tener intereses particulares, no podemos tener intereses privados. A la hora de evangelizar debemos ser claros, nítidos, rectos y derechos, sin desviaciones. Dos características fundamentales de un líder cristiano. Una, ¿cuál es? Y la segunda, ¿cuál es? Ojo pues, rectitud, sin torceduras. Levanten la mano los que quieren vivir sin torceduras delante de Dios. En cambio yo también. Levanten la mano los que nunca se le han torcido a Dios. Y los que sí se le han torcido a Dios. Bendito sea Dios, ¿cierto? Pero bueno, alguien podrá decir, ay, sí, yo qué voy a hacer, Juan Carlos, yo no tengo rectitud. No, nada, es que no estás condenado a ser así. No estamos condenados a vivir torcidos. El adagio popular dice, árbol que nace torcido, ¿qué? Eso aplica en la naturaleza, pero eso no aplica en la vida cristiana. Eso no aplica en el ser humano. ¿Sí nos podemos enderezar o no? Sí podemos rectificar hablando de rectitud. Sí podemos cambiar. No estamos condenados a vivir empecatados, como dirá por allá un texto bíblico. No, no estamos condenados a vivir en el pecado. Podemos romper, podemos ser libres. Juan 8:31, Jesús dijo, si ustedes permanecen fieles a mi palabra y la obedecen, conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Es más, dicen, omití un pedacito, si permanecen fieles a mi palabra y la obedecen, serán verdaderos discípulos míos, es decir, líderes. Conocerán la verdad y la verdad ¿qué? Por Dios, estoy hablando con un puñado de personas que pueden impactar poderosamente este sector de Itagüí, que pueden impactar miles de personas, millones. 12 impactaron el mundo. ¿Cómo no van a impactar ustedes a miles? Yo aquí le estoy hablando a este poquito, a miles, porque detrás de ustedes vienen cientos de personas, miles de personas. Le estoy hablando a millones o no. Detrás de ustedes viene un pueblo. Pero eso depende de que ustedes le digan sí al liderazgo que Dios les está pidiendo que desarrollen, a enfrentar los desafíos y a superarlos. Dice el Salmo 37, versículo 28, que el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Salmo 37, 28. Salmo 37, 28 dice, hablando de la rectitud, que el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos.
Entonces, usted y yo enfoquémonos en caminar en rectitud, en caminar derechito. Y si me tuerzo, me paro otra vez, me confieso, oro, aumento la oración, tomo distancia del pecado. Porque no sirve orar si no tomo distancia del pecado. Tengo que orar y tomar distancia de situaciones, personas, circunstancias, acontecimientos. Y si volví a caer, vuelvo y me levanto. Y si caigo 1000 veces, me levanto 10 millones de veces. Y si caigo 10 millones de veces, me levanto 1000 millones de veces. Pero el cristiano es el que no se da por vencido. El líder cristiano no se puede dar por vencido. El pecado no tiene la última palabra. Mi debilidad no tiene la última palabra. Mi problema no tiene la última palabra. Mi enfermedad no tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Entonces sí podemos caminar en rectitud o no. ¿Sí o no? Dios ama la rectitud y no desampara a sus santos. Entonces, el liderazgo no es una posición de poder, quede muy claro, sino un llamado al servicio, un llamado sagrado. Repito, el liderazgo no es una posición de poder, de prestigio, es un llamado al servicio. Líder, servidor, lo mismo. Es un llamado sagrado. Me llamó mucho la atención ahorita con la elección del Papa León XIV, que tantos mensajes que llegan, había uno que decía, él no recibió un honor, recibió una cruz. No recibió un reconocimiento, recibió una responsabilidad muy grande y muy dura. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es verdad o no? ¿Recibió una cruz o no? Yo admiro a esos hombres. Yo me ponía a ver al Papa Francisco, 88 años, hombre, viajando por el mundo y cargando con esta iglesia. Como somos de pesados o no. Yo me imagino a los 88 años descansando, pero este hombre, bueno, pero quién sabe Dios qué querrá conmigo si llego a esa edad. Pero si yo a veces que hago un viaje o que estoy en mi casa, bajo el centro, hago vueltas y llego a la casa agotado, yo, pero Dios, porque llegué tan cansado. Y yo, claro, la mera salida de la casa a hacer vueltas cansa o no. Ahora uno volando de un continente a otro y a los 88 años. Yo a veces he pensado en ciertos viajes que he salido a predicar y bueno, vengo de Bogotá en avión, siquiera va a llegar descansadito a la casa y llego cansado en un vuelo de media horita. Y yo le pregunto al médico amigo, me dijo, claro, así vengas en avión, pero ¿acaso me vine en bus que son 9 horas? En avión fue media horita apenas, llegué al aeropuerto Río Negro y llego a mi casa por el túnel en 10 minuticos. Me dijo, o en 15, me dijo, no, pero es que el cambio de presión atmosférica, todo el cambio térmico, todo eso hace que el cuerpo, el sistema nervioso central, reciba su cansancio. No te libras porque te vayas. Yo me ponía en un papa, uno con cualquier viajecito llega cansado. ¿Pasear cansa o no? Uno pasa bueno, pero que cansa porque se cansa. Y este hombre con 88 años. Ahora ¿con cuántos años tiene? 69. Por Dios, unos héroes titánicos. Eso es liderazgo, no es liderazgo. O sea, no reciben un privilegio, no es a vivir bueno, es a dar la vida. Y miren, con relación al liderazgo, como dice el lindo 1 Timoteo 3:1, si alguien aspira a presidir, ¿qué es presidir? Liderar, dirigir, liderar. Si alguien aspira a presidir o a servir la comunidad, a un buen cargo aspira. Por eso, el que tiene este cargo debe ser irreprensible. ¿Cómo debe ser? ¿Y eso qué significa? El líder debe ser ¿cómo? Irreprensible. Eso no significa perfecto, pero sí íntegro. Íntegro. Una persona de testimonio. Y estoy hablando con líderes de una comunidad. Ustedes impactan una cantidad de gente. Miles de personas que llenan ese templo, ¿sí o no? Ustedes son la base de miles de personas que acuden acá con sed de Dios. Entonces, un líder o un servidor debe ser una persona irreprensible, o sea, íntegra, no que no comete errores, sino que lucha con toda su vida, con todo su ser, por agradar a Dios. Porque el objetivo nuestro tiene que ser ese, servir a Dios y agradar a la humanidad. ¿Cómo debe ser? ¿Servir a quién? Al contrario, de ser agradar a Dios y servir a la humanidad. Lo dije al revés y nadie me dijo nada. Por eso los puse a repetir. No, mentira, el error fue mío.
El líder tiene que ser aquel que busca agradar a Dios y servir a la humanidad. Ahí sí cuadra la cosa o no. ¿Cómo debe ser? No más. Yo estoy acá con ustedes porque quiero agradar a Dios y servir a la humanidad. Y en ese servicio siento un amor entrañable por ustedes. Entonces, esa tiene que ser la dinámica de un líder. Pero dice Timoteo hermosamente en el versículo 3, debe ser esposo de una sola mujer. ¿Esposo de cuántas? O sea, que si soy casado, en el caso mío, o si tengo una relación de noviazgo, aquí el llamado es a la fidelidad y punto. Y alguien podrá decir, ay, yo que por ahí me eche una canita al aire, yo que monté unos cachos, ¿ya qué hago? No, 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 ¿qué hago? Rectifique, entréguese a Dios, enderécese, trabaje la rectitud, no estás condenado, condenada a ser infiel. Yo tampoco estoy condenado, condenado a eso. Si cometemos errores, nos podemos rectificar en ello, no. Pero aquí no está diciendo que el líder cristiano debe ser un hombre o una mujer fiel. Después dice, debe llevar una vida seria, respetable. Debe estar dispuesto a hospedar, esto es ser misericordioso, apto para enseñar. Esto no significa alguien podrá decir, ay, yo no tengo capacidad de enseñar, de hablar en público, de predicar ni de dar cursos. No importa, enseñe en el uno a uno, en el voz a voz, que usted sea una excelente persona con capacidad de enseñar con su propia vida, con sus actitudes. Enseña con tu testimonio y si te queda tiempo habla, decía Francisco de Asís. ¿Cómo es la frase? Enseña con tu testimonio y si te queda tiempo, habla. Entonces todos podemos enseñar o no. Todos podemos dar ejemplos. Ese es el líder cristiano. Dice finalmente, no debe ser borracho. Y ojo con ese tema del licor. Muchos se justifican, no, es que yo no soy alcohólico, yo no amanezco en un parque. Ojo que la Organización Mundial para la Salud ha reconocido el alcoholismo como una enfermedad. Y alcoholismo solamente es el que toma todos los días. Hay bebedores sociales que toman de vez en cuando, pero ya hay una dependencia. Uno, bebedor social. Dos, bebedor fuerte, el que toma 4 y 5 días y dice, paro, ya hasta aquí, no tomo más. Tres, bebedor problema, el que no es capaz de parar y crea problema y conflicto en su familia o en los lugares. Tres tipos de alcoholismo. ¿Cuál es el primero? ¿Bebedor qué? El más común, pero lo común es lo normal. ¿El segundo cuál es? Bebedor fuerte, bebe 3 o 4 días y para, es capaz de parar cuando dice ya no más. Y el otro es el bebedor problema, no es capaz de parar. Al fin y al cabo hay una dependencia del alcoholismo, no. Pero muchos han inventado la disculpa que Jesús transformó el agua en vino. Pero por Dios, qué justificación tan boba. Es que eso es un contexto de una boda. En los matrimonios nuestros también sirven vino, cóctel o no. En la recepción de un matrimonio le dan a uno vinito, cóctel o no. Y para muchos, bueno, para un cristiano, en un matrimonio cristiano no proveemos licor. Yo me casé hace 11 años y una champañita así en la recepción, pero no le llevé licor ni aguardiente a nadie. Entonces, el licor, ojo, así seas un bebedor social, hace daño, afecta al sistema nervioso central. Cuando una persona está tomando, ustedes no ven que al principio están muy alegres, muy felices en la famosa prenda. Se ríen con todo el mundo y todo bien, todo paz, todo felicidad. Y cuando están borrachos, ¿cómo terminan? Yo soy un hijo de tanta, yo soy un HP. HP es hijo pródigo. Yo no terminan deprimidos llorando. ¿Terminan deprimidos llorando? No. ¿Por qué el licor afecta totalmente a las emociones? Las enloquece, las daña. Así te haya pasado el guayabo, el efecto licor empieza un proceso de destrucción de tu sistema nervioso central, donde te vuelves neurótico, neurótica. Y la neurosis es una alteración del sistema nervioso central que me vuelve irritable, mal geniado, ansioso, lujurioso. Y ojo con ese tema de la lujuria. Hay personas con las que yo he hablado que en estado de embriaguez han hecho cosas que no harían en estado de sobriedad, ¿verdad o mentira? He hablado ya como con 5 personas, hombres, que me han dicho, Juan Carlos, yo no era homosexual, pero en medio de una borrachera terminé en esas cosas. Yo, por Dios, yo pensé que lo de la canción que se le mojan, He hablado con mujeres que las han tratado de seducir
en el campo sexual, pero en estado de sobriedad no, pero con unas copitas han cedido. El dicho popular en Antioquia, la del pisco, ¿lo han escuchado? Entonces, en ese sentido, el licor causa muchos estragos, mucho daño, genera una neurosis, pero muy, muy terriblemente nociva. El fundador de Alcohólicos Anónimos, Bill W., en el siglo pasado, un borrachito de los Estados Unidos, de Nueva York, él, con todos esos problemas que tuvo con el licor, era mal geniado con la esposa, agresivo, emocional, físicamente, irresponsable con el dinero, lujurioso, todas esas cosas. Y él dijo, por culpa del licor me ha pasado todo esto. Y se propuso tapar la botella. La logró tapar, pero siguió siendo mal geniado, ansioso, iracundo, lujurioso. ¿De qué me sirvió tapar la botella? Y se puso a investigar en principios del cristianismo. Una monja jesuita lo evangelizó y se puso a evangelizar en principios a investigar en principios del cristianismo y en la psicología, y descubrió que una cosa es el alcohol y otra el alcoholismo. El alcohol es la sustancia como tal, el alcoholismo es la enfermedad que produce en mí, la neurosis. Y se dedicó y desarrolló 12 principios espirituales muy lindos. Y ahí sí, con esos 12 principios dejó de ser malgeniado, agresivo, lujurioso, irresponsable, ansioso, nervioso, angustiado. Todo eso lo dejó. Y ya estaba súper bien. Y adivinen quién era el problema después de que él estaba bien. La esposa. La esposa ya era neurótica, mal geniada, irritable, irascible, depresiva. Y él dijo, pero entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué mi esposa nunca se ha tomado una gota de licor y es neurótica? Tiene la neurosis alcohólica, tiene el alcoholismo sin haber tomado licor. Se puso a investigar en la psicología y descubrió que las enfermedades emocionales son mucho más contagiosas que las enfermedades físicas. Que yo le pego más fácil a mi esposa, mi neurosis, que una gripa o el COVID. Está comprobado desde la psicología que una persona alcohólica o con neurosis alcohólica contagia a 60 personas a su alrededor, entre familiares, vecinos, compañeros de trabajo. La neurosis es contagiosa. Pregunto, ¿entonces estaremos contagiados de neurosis o no? ¿Ustedes qué dicen? Estamos en un mundo demasiado neurótico. Todos, ojo con esto, todos, en mayor o en menor grado, tenemos algo de neuróticos. Todos, en mayor o menor grado. ¿Será que necesitamos líderes verdaderamente radicales que comprendan que esto del licor no es un juego? Alguien podrá decir, no, yo me los tomo de vez en cuando y no me hacen nada. ¿Eso cree usted? Es bebedor fuerte, es capaz de parar, o es bebedor social, pero que le afecta, le afecta. Que daña el sistema nervioso, comprobado científicamente. Ay, ¿cierto que tenemos unos retos muy grandes o no? ¿Será que tenemos un reto grande nosotros los líderes cristianos con una sociedad que ha hecho del licor algo, como decían las viejitas de mi pueblo, de lo demás de bueno, de lo demás normal que hay, o no? Es más, aquí el licor en Colombia, qué tristeza, el licor, la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia patrocina la educación, ya sacan el presupuesto para la educación de nuestros estudiantes. ¿Se imaginan eso? Las cosas paradójicas. Y termina diciendo Timoteo en 1 Timoteo 4:3 que un líder cristiano debe saber gobernar su propia casa y a sus hijos, pues ¿cómo pretende dirigir las cosas de Dios si no sabe gobernar su propia casa? ¿Cómo es nuestra vida al interior de la familia? ¿Cómo estamos liderando nuestro hogar? Un líder cristiano es aquel que lidera a su familia. Es decir, no que la manda, no que la controla. Acuérdense que no es el control. El control es la herramienta de los débiles. Eso no es de cristiano. No, 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 no. El liderazgo cristiano es el liderazgo desde el amor. Es la influencia desde la humildad. Es el liderazgo desde el servicio. Es el liderazgo desde la comprensión, es el liderazgo desde la entrega, es el servicio desde la incondicionalidad, es el servicio paciente, amoroso, tierno, cordial, compasivo, humilde, sencillo. ¿Sí queda claro cuál es el liderazgo que debemos desarrollar? El liderazgo no es una posición de servicio, lo dijimos. ¿Qué dijimos? Que no es una posición de servicio, sino ¿qué? Perdón, no es una posición de poder, sino un llamado al servicio, un llamado sagrado. El liderazgo no es una posición de poder,
sino un llamado al servicio, un llamado sagrado. Hoy más que nunca necesitamos líderes que verdaderamente sean respuesta a las necesidades del tiempo histórico. Hablemos entonces de los retos más grandes, principales que debemos enfrentar como líderes. Número 1, el reto del orgullo y la arrogancia. Esa tentación está muy latente dentro del liderazgo cristiano, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? El líder cristiano tiene que enfrentar la tentación de la arrogancia y del orgullo, ¿no? Va, créanme, si ustedes le quieren servir a Dios y quieren ser líderes o son líderes, tienen que enfrentar esa tentación. Todos la tenemos que enfrentar. Hasta el mismo Jesús la enfrentó. La tuvo que enfrentar cuando lo querían proclamar rey, cuando el diablo en el desierto le dijo, si eres Dios, haz esto, haz lo otro. Todos tenemos que enfrentar eso, pero ojo, entonces teníamos que definir el orgullo y la arrogancia. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es la presunción, el ego, el engreimiento por mis logros, mis alcances, mis resultados. Mientras que la arrogancia es el complejo de superioridad sobre los demás y el desprecio hacia los demás. ¿Queda clara la diferencia? Orgullo es esa presunción, esa jactancia por mis logros y mis resultados, ese inflarme interiormente a mí mismo y creerme gran cosa. Arrogancia es creerme más que los demás y despreciar a los demás, considerarme superior. Por eso estar hablando de los demás, estar criticando, estar murmurando es un acto de orgullo. Estar emitiendo juicios y sentencias sobre los comportamientos de otros es un acto de orgullo. Es que mi papá, pues yo lo quiero mucho, pero es que mi papá, no, pero es que mi mamá también es muy jodona, muy cansona. Mi esposo, pero no, es que no se lo aguanta a nadie. Ahora el hijo mío, la hija mía, mi papá, alma bendita, Dios lo tenga en su gloria, pero él fue cosita. Mi mamá, de todas maneras, sí fue muy horrible también con nosotros. Y terminamos hablando mal hasta del papá, de la mamá, de los hermanos, de la hermana, del novio, de la novia, de los compañeros de comunidad, del cura. No, pero ustedes no, yo eso aquí no ocurre, eso que no. No. Como les he dicho siempre, eso es por allá en otros lugares donde yo voy a predicar. Ay, si hay gente que juzga y eso se les dispara el opinómetro. Aquí a ustedes nunca se les ha disparado el opinómetro, ¿es cierto que no? Nunca. Machi, ¿es cierto que no? Aquí nunca se le dispara el opinómetro a nadie. Nunca. Eso aquí es, vea, donde eso llegue a ocurrir, se acaba el mundo. Eso por aquí nunca pasa, ¿cierto? Entonces, hablar mal de los demás es un acto de orgullo. San Francisco de Sales decía que quien murmura tiene en la punta de la lengua a Satanás y se lo pone en la punta de la oreja a quien le escucha. Ay, bendito sea Dios. Vení que te voy a contar, pero aquí entre nos, si usted no le cuenta a nadie, aquí entre nos ya, ahí pecamos de orgullo. Bien, entonces, muchos líderes comienzan muy bien, muchos líderes cristianos, con unos dones que Dios les dio súper buenos y empiezan a avanzar y ascender súper bien. Pero llega un momento en que debido a tanta exaltación, a tanto reconocimiento, se contaminan. Ojo pues, levante la mano los que se van a dejar contaminar acá por todas estas situaciones del ego, del orgullo. Si usted y yo le vamos a servir a Dios o estamos liderando, nos vamos a tener que acostumbrar a que los demás nos aplaudan, nos digan muy bien, qué bonita oración, esa canción la cantaste hermoso, gracias por tus palabras, y van a empezar a hablar bien de nosotros y nos van a dar créditos. Eso es algo muy normal que ocurre en el liderazgo cristiano. Pero ¿qué es lo que no puede ser normal? Que usted y yo nos dejemos contaminar por esos elogios. ¿Por qué? Porque decía un santo que el elogio es una moneda falsa que empobrece a la persona que lo recibe. ¿Cómo es la frase? Tenemos que siempre, lo dije hace 20 días, pero aprendemos por repetición y la repetición es la madre de toda la ciencia, ¿cierto? Yo personalmente necesito que me repitan muchas cosas. Entonces, cuando a mí me elogian, yo siempre me tengo que desembarazar del elogio.
Un buen líder, suelte ese elogio, no se quede con él. Entrégueselo a Dios, remítaselo a Dios. Utilice la frase, la palabra que usted quiera, solo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, para la gloria de Dios. Fue Dios, yo simplemente, pero no se quede con eso. Porque si usted se queda con el elogio y no se lo entrega a Dios, se contamina de orgullo, se mancha de orgullo, se ensucia de orgullo. ¿Queda claro eso? Levanten la mano los que se quieren manchar y ensuciar con el orgullo. Y levanten la mano los que no se van a dejar manchar por esa tentación. Seguro, Machi, tome la foto. Venga para acá, tome la foto. Tome la foto. Bueno, aquí estamos grabando. Con la ayuda de Dios, pidámosle que no nos dejemos contaminar. Porque es que no es fácil, de verdad. Es una lucha. El ego va a estar ahí jalando. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que es muy fácil ver el orgullo del otro, pero el mío es muy fácil decir, orgullosa como ella sola, arrogante como él solo, prepotente, presumido, presumida. Verlo afuera en el otro es muy fácil, pero verlo aquí. Y ojo, que lo que veo allá en el otro lo tengo yo. El que critica se acusa de sus propias faltas. Es la psicología del espejo que no falla. No falla, es infalible. Lo que tanto me choca del otro lo tengo yo. Y una vez dije, ay Dios, no, sí, esto no aplica, no puede ser. Esto que tanto me choca, yo lo tengo. Y Dios me dijo, bueno Juan Carlos, vamos a una tarea. Te vas a hacer un seguimiento a ti mismo. Y me empecé a seguirme a mí mismo, a evaluarme, a psicoanalizarme a mí mismo. A ver dónde tenía yo eso, porque uno dice, no, uno se justifica, no, eso yo no lo tengo. Mentiras que sí lo tienes en otra medida, de otra forma, pero que lo tienes, lo tienes. Y va, yo me he hecho ese trabajo de analizarme y seguirme a mí mismo hasta que lo encuentro. A veces Dios me lo muestra al mes y medio, a los dos. Véalo, ahí lo tengo. ¡Ah! Señor, y si lo tengo, y cómo me fastidiaban eso. Porque lo que tanto me choca del otro es porque yo lo tengo. Yo he contado cientos de veces el caso de esta señora que se me enojó una enseñanza de esta. Me dijo, ¿cómo así? ¿Usted me va a decir a mí que yo soy como mi esposo infiel, que lo que más me ha dolido? Yo me casé virgen, subí al altar de blanco y él toda la vida ha sido infiel, promiscuo. Yo nunca le he fallado a él. Y que yo soy alcohólica como él. Yo nunca he sido alcohólica, no me tomo una gata de licor. Y están de malas que después de la conferencia le invitaron a una conferencia con este padre mexicano, Pepe Espinosa, ¿lo conocen? Muy famoso, que da charlas de pareja, viaja por todo el mundo. Y la predicación era 20 formas de infidelidad en la vida en pareja. Y esa señora se fue para esa charla y tenía 19 de las 20. La única que le faltaba era la físico-sexual, pero había sido infiel de muchas maneras en su matrimonio. En otra medida o de otra forma, pero era infiel. Y están no de malas, de buenas, que le invitaron para unos grupos para familiares de alcohólicos anónimos que llaman Al-Anon. Y allá les enseñaron lo que yo les dije ahorita a ustedes, que la persona que convive con un alcohólico desarrolla la neurosis alcohólica. Ella también era alcohólica sin haberse tomado una gota de licor. Y salió yo a toda vergüenza y me dijo, ay Juan Carlos, sí he sido infiel y sí soy alcohólica. Porque el que critica se acusa de sus propias. Ojo con eso, un líder cristiano tiene que ser ante todo libre del orgullo, el orgullo y de la crítica que es tan fácil verla afuera y no adentro. Entonces, el verdadero liderazgo cristiano se basa en la humildad, la obediencia y el servicio. Ojo, el liderazgo cristiano se basa en ¿qué? En la humildad, obediencia a Dios y servicio. Humildad, obediencia y servicio. Los artistas buscan aplausos y reconocimientos en redes sociales y toda esa cantidad de cosas. Los futbolistas buscan todo eso. El líder cristiano busca la gloria de Dios. Las glorias del cielo y no las de la tierra. Ah, que hay futbolistas y cantantes y artistas humildes. Sí, con toda seguridad que sí. Con toda seguridad que en ese gremio también hay gente de Dios, bendito sea Dios, y que pueden utilizar esos talentos y esas capacidades para anunciar a Dios también. Bendito sea Dios. Pero estamos haciendo énfasis en nosotros, el liderazgo cristiano. Entonces vamos a definir simplemente qué es el orgullo y la arrogancia. Es una actitud de autosuficiencia, superioridad y desprecio a los demás. Ojo, lo defino para que tratemos de analizar muy bien. Orgullo o arrogancia es autosuficiencia, superioridad o desprecio a los demás. Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Proverbios 16,
18 dice, tras el orgullo viene el fracaso y la ruina. ¿Cómo dice? Y tras la altanería, la caída. O sea, que si usted y yo, ojo, estamos incidiendo, reincidiendo y recayendo en comportamientos orgullosos, en comportamientos arrogantes, ojo que nos espera la caída, nos espera la ruina. Ruina y caída. Nunca un orgulloso termina bien. Nunca un arrogante, una orgullosa termina bien. Siempre quedan mal, avergonzados. El orgullo nos impide tres cosas. Proverbios 16, 18. El orgullo nos impide tres cosas. Ojo, tres cosas que nos impide el orgullo. Escuchar consejos, aceptar correcciones y depender de Dios. Cuando yo soy orgulloso no escucho consejos, no escucho la voz de nadie. Digo de malas, yo soy así, yo hago lo que a mí me da la. Esa es la, ¿cómo? Sí, esa es la respuesta del orgulloso. Lo humilde no, ¿cómo así? Muchas gracias por el. Sí, el hijo pródigo tuvo orgullo y tuvo humildad. Orgullo cuando se fue, humildad cuando regresó. Eso es muy tremendo. Entonces uno también puede ser como el hijo pródigo, orgulloso y humilde. Ojalá seamos siempre humildes. Entonces el orgullo impide que escuchemos consejos, que aceptemos correcciones. El orgulloso o cuando somos orgullosos no nos dejamos corregir. Decimos que así lo hago yo y de malas y siempre lo he hecho así, me ha funcionado así y yo lo estoy haciendo bien y bueno, y nos ensimismamos y decíamos primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y se estalló, porque el orgulloso se estalla, la orgullosa se revienta y dijimos que los corazones orgullosos sufren mucho, porque el orgulloso prefiere reventarse por dentro que ceder. Los orgullosos pierden grandes bendiciones que Dios les tiene por no ceder, por no pedir perdón, por no reconocer, por no aceptar. Nos perdemos grandes tesoros invaluables, incuantificables de Dios por orgullosos. Tanto orgullo, dice Lucerito, la cantante mexicana, orgullo, maldito orgullo, le haces tanto daño al amor, dice una canción que ni me acuerdo cuál. Cuando presentar ejemplos bíblicos de casos de orgullo. El peor, depender de Dios. El orgulloso, no, y te agradezco que me lo hayas recordado, me iba a pasar. El orgulloso no depende de Dios, depende de sí mismo, de sus capacidades. No busca de Dios. Ejemplos bíblicos. El peor de todos, el que se perdió el más grande regalo que Dios le tenía. Isaías 14:12. Dice literalmente, y ustedes van a saber de quién estoy hablando. ¿Cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? Fuiste derribado por el suelo, tú que vencías las naciones. ¿De quién están hablando ahí? Del diablo, Lucifer, Luzbel, el más poderoso después de Dios. Pero quiso ser como Dios, quiso robarle el poder a Dios. Isaías 14:12. Isaías 14:12. Segundo ejemplo bíblico. Bueno, a Lucifer lo destruyó su orgullo. Quiso ser como Dios y su orgullo lo destruyó. Segundo ejemplo bíblico, segunda de Crónicas 26, 1 y siguientes. Segunda de Crónicas 26, 1 y siguientes. Dos de Crónicas 26, 1 y siguientes. Miren, esta es la historia del rey Usías. Y es muy linda esta historia porque a él le entregaron el reinado del pueblo de Israel. Y dice el texto bíblico, si lo leen detalladamente, lo digo resumido porque no nos da tiempo de leerlo todo, pero que él mientras obedeció al Señor, se dejó pastorear en las cosas de Dios, siguió a Dios obedientemente en todo, se fue consolidando su reinado, todo le iba bien, pero llegó un momento en que consolidó todo su imperio y se fortaleció y ahí fue donde renegó de Dios. Dice, o se alejó de Dios, el versículo 16 de ese capítulo 26. Pero cuando se afirmó Usías, el rey, pero cuando se afirmó en el poder, se volvió orgulloso, lo cual fue su ruina, fue infiel al Señor, su Dios. Mira cómo dice, cuando se consolidó en el poder, se volvió ¿cómo? ¿Y esto lo llevó a qué? Y esto lo llevó a ser infiel a Dios, a la ruina. Miren, y es que esto es muy tremendo. Mientras estaba construyendo el reino, organizando, todo era fiel.
pero cuando ya lo logró, por eso dice un autor muy reconocido, Rick Warren, él dice, el éxito precede la caída. ¿Cómo es la frase? Cuando uno está luchando por alcanzar, por lograrlo, y está uno esforzado, y está orando, doblando rodillas, ayunando, esforzándose, batallando, tal, lo quiero lograr, quiero agradar a Dios, quiero alcanzar esto, tal, esa lucha, y uno no lo ha alcanzado, y sufriendo por alcanzarlo, y se pela uno las rodillas, y en ese esfuerzo, esa lucha, ese es el mejor momento. Ahí es cuando uno le es más fiel a Dios. Cuando es difícil, cuando te cuesta, cuando no lo has logrado, cuando lloras como San Pablo por el bien que no haces, cuando pasas por todo eso, ese es el mejor momento. Pero cuando ya uno lo logra, cuando llega a la cima, es el tiempo más peligroso de un líder cristiano. Ahí fue cuando el rey David metió los pies, ¿recuerdan cuando metió las de caminar con Bexabé? Mientras lo perseguía Saúl a muerte y Jonatán, el hijo de Saúl, lo protegía y lo ayudaban, él clamaba y oraba a Dios, pero cuando se estableció como rey y peleaba contra otros imperios, todavía era fiel a Dios, pero cuando logró vencer a todos sus enemigos y se instaló en el palacio, en el trono, ahí en ese momento fue que se relajó y pecó. Claro, con Bexabé. Es que el éxito precede la caída, el momento difícil es el que nos asegura más fidelidad. Otro ejemplo de Jesús sobre el tema del orgullo, Lucas 18:9 al 14. Lucas 18:9 al 14. Mire cómo dice, me gusta tanto como dijo, lo narra el texto, dice, Jesús contó esta parábola, Lucas 18:9 al 14. Jesús contó esta otra parábola para los que seguros de sí mismos por considerarse justos despreciaban a los demás. Miren, ¿para quién contó esto Jesús? Para los que seguros de sí mismos, por considerarse justos, buenos, sufrían de buenitis aguda, por considerarse buenos, despreciaban a quienes. Cuando yo juzgo al que violó tantos niños, al que asesinó, al que trafica con armas, al que pone bombas, al que hace atentados, al político corrupto, cuando yo juzgo a toda esa gente, yo me estoy considerando como justo y estoy menospreciando. ¿Sí queda claro eso? Es muy fácil decir políticos corruptos, pero vaya que usted esté trabajando en el Senado, que se esté ganando sus 30 millones, o 32 o 34, no recuerdo, y le digan a usted, a alguien, vea, digamos que sea un congresista de acá de Medellín, Juan Carlos, que yo sea el congresista, Juan Carlos, vea, es que necesitamos, en Medellín vamos a una constructora, construir una urbanización muy buena para gente adinerada, pero eso es una zona de reserva ambiental, pero yo sé que a través del Congreso usted puede conseguir que eso ya lo desafecten y ya no sea reserva ambiental. Consíganos ese permisito y le damos un apartamento de 1.000 millones. Se lo regalamos. ¿A la constructora le conviene eso o no? Y yo me pongo a pensar, no le estoy robando un peso a nadie. No estoy matando. No estoy, solamente es gestionar para unas firmitas para que construyan y me dan, y lo venden y me quedan 2.000 o me quedo en él. Esa plática sirve, ¿cierto? ¿Alcanza para los confites o no? Y yo lo hago porque no estoy robando ni matando. Político corrupto, no. Es muy fácil decir políticos corruptos. Es muy fácil juzgar a las niñas que abortan. Pero vaya que yo sea un joven que embaracé la novia en un momento, el escándalo familiar. Ay, no, 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 mejor. Sí queda claro eso. Es que es muy fácil señalar a los demás y juzgar a los violadores en serie, a los agresivos, a los que causan feminicidios, todas esas cosas. Eso no es despreciar a los demás. Otra cosa es que Dios a mí como profeta me ponga a denunciar el pecado. Es muy diferente, ¿cierto? Si yo tengo que denunciar, denuncio, punto. Pero otra cosa es que andemos juzgando. Entonces miren pues como dice Jesús. Jesús contó esta parábola para aquellos que seguros de sí mismos por considerarse justos, despreciaban a quién. Bueno, yo sé que ustedes nunca han despreciado a nadie acá, ¿cierto que no? ¿Cierto que no? Nunca han juzgado a nadie. Nunca han criticado a nadie. Juzgar, criticar, señalar. Y entonces digo Jesús, 2 hombres fueron al templo a orar,
El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. ¿Uno qué era? Y el otro. El fariseo de pie oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Miren la oración del fariseo. Te doy gracias porque no soy como los demás. ¿Está despreciando? No. No soy como los demás que son ladrones, malvados, adúlteros, guerrilleros, violadores, corruptos políticos. Bueno, no. Te doy gracias porque no son ladrones, malvados y adúlteros. Dice, te doy gracias porque no soy como ellos, ni no soy como ese cobrador de impuestos. Yo, en cambio, Señor, ayuno 2 veces por semana. Voy a la comunidad Maranatá. Mentira, ayuno 2 veces por semana. Te doy la 10ª parte del diezmo, siempre de lo que gano. Miren pues cómo era el fariseo mientras, y dice, pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa justo, pero el fariseo no, porque el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. No juzguemos a nadie, no señalemos, no critiquemos, no murmuremos, aunque sea verdad, como decían las viejitas de mi pueblo, aunque sea verdad. Es que yo no soy chismosa ni chismoso, es que es verdad. Es pecado delante de Dios, es murmurar, es juzgar, es criticar, es señalar. No juzguen ni qué, no serán juzgados. Con la vara con que midáis os medirán. Ojo con eso. Delante de Dios es tan terrible murmurar como fornicar. Es tan terrible murmurar como matar. Es tan terrible murmurar como adulterar. Igual, igualito. Y nos van a pedir muchas cuentas por eso. A mí yo recuerdo mucho a Gloria Polo, que ustedes han escuchado mucho hablar de la experiencia de esta mujer que le cae un rayo, ¿la recuerdan? Y ella va a la presencia de Dios y Jesús empieza a preguntar los mandamientos. Y ella: primero, amar a Dios sobre todo; el segundo, no. Pero espere, usted sí me amaba sobre todas las cosas. Y Jesús le aclara cómo no lo amaba sobre todas las cosas. Y se va rajando en todos. Y cuando llegó al de no matar, le digo: ah, no, ahí sí no, Señor, yo no maté a nadie. Y le dijo Jesús: ustedes sí son asesinos. Cuando murmuran, cuando hablan mal de los demás, están matando asesinos, y por eso tendrán que dar muchas cuentas en el juicio, por Dios. Querido Da Vinci. Claro, sí, es totalmente válido, porque un buen juicio no es malo. Un buen juicio no es una crítica, un buen juicio no es una murmuración. Si yo digo, me parece que Da Vinci es un hombre muy bueno, es un hombre muy virtuoso, qué sé yo, voy a inventar algo, ha tenido batallas en la vida, porque yo sé que usted no ha tenido batallas, ha tenido batallas en la vida, pero ha logrado sobreponerse, ha sido resiliente. Eso es un buen juicio. Ya el camino de la exhortación fraternal no es una murmuración, porque yo te llamo a ti y te hablo en silencio, en privado, a solas, o con el otro, como lo enseña el conducto regular bíblico, o con varios, o delante de toda la comunidad. Ya eso es otra cosa, ¿cierto? Usted no se fue primero a hablarle a todo el mundo de esa persona, no, usted primero le habló a esa persona y volvió y le habló a esa persona delante de otro y después delante de toda la comunidad. No se fue primero a hablar de los demás. ¿Qué es lo que se hace? Mentiras. Ustedes siempre hacen la corrección fraterna primero, ¿cierto? Claro. En la sociedad todo el mundo hace primero la corrección fraterna. Ahí está la diferencia. Listo, sigamos. Entonces, claves. Bueno, en la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, el problema fue que el fariseo se justificó a sí mismo, mientras que el cobrador de impuestos reconoció su pecado. Ahí está la clave para vencer el orgullo. Reconozco mi pobreza, mi humanidad débil delante de Dios. Claves para vencer el orgullo. Número 1, o no, más bien A. Claves para vencer el orgullo. A.
reconocer que todo es gracia de Dios. Todo es gracia de Dios. Juan 15:5 dijo Jesús. Juan 15:5, separados de mí ustedes no pueden nada, o más bien dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, si sin Dios no podemos hacer nada, cada que nos den un elogio, una felicitación o un reconocimiento, ¿qué tenemos que decir? Que todo fue por la gracia de ¿quién? De Dios. Es que todo, absolutamente todo, son regalos de Dios, ¿o no? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio los dones que tienes? Las capacidades, habilidades, destrezas, todo lo que tienes, ¿quién te lo dio? Por Dios. Entonces hay que reconocerlo. B, servir con humildad, liderar con humildad, humildes pero seguros. Humildad no es inseguridad, humildad no es falta de convicción ni de carácter, no, humildes pero con convicción, humildes pero fuertes, humildes pero valientes, humildes pero sin arrogancia, sin orgullo. Humildes, ya lo trabajamos hace 20 días, Filipenses 2:5. Cristo se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, es decir, el líder más grande que ha pasado por esta humanidad, el líder de líderes, rey de reyes, señor de señores, lideró desde el servicio, tomó forma de siervo. Siervo, recuerden lo que aclarábamos. El siervo no era alguien que contrataba a un patrón o un amo para pagarle un salario, no era alguien que era propiedad del amo. Y tenía el siervo o esclavo que estar atento a las necesidades de su amo. Tenía que saber cuándo tenía hambre, cuándo tenía ganas de ir al baño. Tenía que intuir, saber anticiparse y responder a sus necesidades. Mande amo, amo, mande, amo. Tiene hambre, tiene sed, tiene sueño, quiere ir al baño, quiere bañarse. Tenía que saber todo el itinerario. Jesús quiso asumir esa posición de los siervos de la época, de los esclavos de la época. Quiso servir. Un siervo, un esclavo en esa época era un servidor incondicional, total. Ese fue Jesús. Un servidor incondicional, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Le tiraron saliva, le dio una cachetada. Habló. Si te he hecho algo, dime, y si no, ¿por qué me golpeas? ¿Eso es dignidad o no? Ah, pero la confusión, pero no dijo en otra ocasión que si me dan una cachetada, debo voltear la otra mejilla. Es mala interpretación. Eso significa que no devuelva el mal por el mal, que no se vengue. Pero cuando a él le dieron, él preguntó, si te he hecho algo, dímelo, y si no, ¿por qué me... Esto es dignidad. ¿Qué quiere decir? Que yo sí puedo hablar, que no es que me quede callado, pero hable en el momento indicado. Órele al Señor para que no hable desde su reacción, desde su ira, desde su herida, desde su enojo. No, se va a orar, perdona a esa persona, la bendice y la ama. Todos los días ora por esa persona un tiempo. Y cuando ya su corazón esté en condiciones, le pide a Dios que le dé el momento. Y cuando vaya a hablar con esa persona, utiliza los métodos de la comunicación asertiva, que es, número 1, mirar a los ojos. Número 2, un tono de voz agradable, ni muy alto que sea agresivo, ni muy bajo que sea pasivo temeroso. Número 3, sosténgase en el tema porque el otro le va a querer evadir y se lo va a llevar por... No, bueno, después hablamos del tema, pero lo que te quería decir era esto. Sí, pero no, bueno, sí, eso también, pero es que usted también le saca los trapitos a uno también. Sí, bueno, perfecto, te lo reconozco, pero el tema que te quiero decir es este puntualmente, porque si no te enredan y quedas debiendo tú al final, cuando tu intención era otra y quedas mal. Entonces, le oro a Dios para que me sane mi corazón y me muestre el momento indicado. Miro a los ojos, tono de voz como agradable, ni muy alto ni muy bajo, ni superior ni inferior. Además, me sostengo en el tema y ojo con esto, hablo siempre en primera persona. No digo es que usted, no, porque el usted, segunda persona es invasivo, señala, acusa, invade. Se dice más bien, yo pienso, a mí me parece, yo me sentí mal, a mi juicio, desde mi perspectiva, yo creo, desde mi entender, yo partiendo de mí. ¿Queda claro? Ah, pero yo para qué le repito, ustedes se saben todo eso ya de memoria. Ya ustedes lo aplican diario en sus relaciones interpersonales. Bien. ¿Cómo vencer el orgullo? C. Aceptar la corrección y rendir cuentas. Tenemos que aprender a aceptar que nos corrijan. Es que todos necesitamos ser corregidos. Proverbios 27:6. Proverbios 27:6 dice,
Más vale confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa. ¿Cómo? Proverbios 27:6. Más vale confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa. ¿Qué quiere decir? Que las heridas que nos causan los amigos que nos aman son heridas de fidelidad. Que el buen amigo te dice la verdad cuando estás incurriendo en error. El buen amigo te lo dice bien dicho, pero no se calla. El buen amigo, por eso dice, más vale confiar en el amigo que hiere que en el amigo que besa. Así te duela lo que te diga tu amigo te lo está diciendo por tu bien o no. Si yo tengo un amigo y yo le estoy diciendo infiel a mi esposa y él me ama verdaderamente, él me lo dice. Me dice, Juan Carlos, eso no está bien. Mira, yo no sé si usted va a seguir siendo amigo mío o no, va a perder esta amistad con usted. Pero te digo en el nombre de Jesús que no le debes ser infiel a tu esposa. Está mal hecho que predique la palabra de Dios y estés montando cachos a tu esposa. Y el amigo mío se la tiene que jugar toda. O pierde mi amistad o salva a un amigo. El auténtico amigo está dispuesto a perder la amistad con tal de defender la verdad. Por eso la frase dice que el amor no subyuga la verdad. El amor no subyuga la verdad. El buen amigo no le acolita, no es cómplice del pecado del otro. Que es muy querido conmigo, que es que me ayuda con... No importa. Usted es un líder, usted tiene que ser coherente y fiel a Dios. Más chido hablar. Claro, complicidad. Tal cual. Eso es complicidad, eso es acolitar. Necesitamos amigos que nos confronten con amor de cómo vencer el orgullo, orando y ayunando para mantener ese corazón quebrantado. Cuando yo oro, cuando yo ayuno, estoy trabajando la ego reducción, estoy bajándole al ego, le bajo, porque en la oración me centro en Dios y con el ayuno fortalezco mi espíritu para doblar ese orgullo que es tan difícil. Salmo 51:17. Salmo 51:17 dice, al corazón quebrantado y humillado, tú, Señor, no lo desprecias. Qué cosa tan linda. Es que tenemos que humillarnos delante de Dios. Y ojo, el orgullo destruye la unción de Dios. Y la unción de Dios lo que hace es edificar, lo que hace es construir. El orgullo destruye lo que la unción de Dios edifica, sobre todo en este mundo que valora tanto la imagen. Estamos en un mundo donde la imagen es todo y el carácter es ignorado. El mundo de la imagen se quiere mostrar, aparentar, aparecer, presumir, medidas perfectas, belleza. Por ahí una red social que se llama Beautiful People, donde están las mujeres más lindas del mundo, los hombres más lindos del mundo, con las líneas de expresión supuestamente más lindas del mundo. Y la belleza es un concepto tan relativo, créanme. Alguien dijo que la belleza está en los ojos del que mira. Están dos amigos, pasa una mujer y él, ay, qué mujer tan hermosa. El otro la mira, no, ese gusto suyo. No, no, esa pelada es muy fea, como que bonita, hombre. Ese gusto suyo si lo tienen los jarretes, ¿no? Están dos mujeres, pasa un hombre y una se queda, ¡oh, qué triple papito! Y la otra, ¿cuál abuelo? Ave María, ese gurre tan feo. Nace el bebé y la mamá, ay, tan lindo mi niño. Llega la vecina a conocérselo y la mamá, ay, mi niño es hermoso. Y cuando lo mira la vecina, por dentro, ¡ia! Pero qué ratica tan fea. ¿Y cómo lo ve la mamá? ¿Cómo lo ve la mamá? Hermoso. ¿Cómo vio el muchacho a la muchacha que pasó? Hermosa. ¿Cómo la vio el otro? Fea. ¿Cómo vio la muchacha el triple papito? ¿Cómo? La belleza está en los ojos del que mira. La belleza es relativa. Por Dios, cuando nos metieron que las mujeres hermosas son las que tienen mucha pechonalidad, abdomen plano y mucho por acá. Ese es el prototipo de belleza. ¿Y el carácter qué? Las características, la palabra carácter viene de características. El mundo que exalta la imagen e ignora el carácter, la vida, la forma de ser de la persona.
¿Y qué le hace que a todos con el pasar de los años nos va ganando la zona bananera o no? Y la fuerza de gravedad nos gana a todos al final, ¿o qué? ¿O no? Estoy diciendo, esto es, todo se cuelga, todo se cae. Aunque diga que Leonisa hace milagros, que levanta, que junta, que alza, que... No, no, no. Todos nos vamos a envejecer, hay que envejecer con dignidad o no. Y hay mucha gente que no le gusta que les hable este tema. Y a ciertas representantes del mundo femenino no les gusta. Créame, el pelo no va a ser, el cabello no va a ser el mismo, se va a caer, va a perder propiedades, los músculos se cuelgan. Oiga, qué frase tan linda, la mejor curva de la mujer es la sonrisa. Por Dios, esto no quiere decir, ojo, y no me malinterpreten, esto no quiere decir que no vayan al gimnasio, que no cuiden su cuerpo, pero lo otro es el extremo del orgullo, donde ya se cae en la vigorexia, que es la adicción al gimnasio, los extremos de la sociedad posmoderna, donde la esteticidad es lo más importante, lo de afuera es más importante, dice este escritor suramericano, Eduardo Galeano. Él dice, estamos en la cultura donde es más importante el empaque que el contenido, es más importante la boda que el amor, es más importante el ritual fúnebre que el muerto, y es una cantidad, lo de afuera y lo de adentro, que muchachos. El líder cristiano tiene que tener la capacidad de vencer esto. Entonces, Dios no busca líderes cristianos grandes y reconocidos ante el mundo. Dios lo que busca es corazones humildes para desarrollar su liderazgo. Famosos en la tierra muchos líderes cristianos, pero desconocidos en el cielo. Llenan auditorios y coliseos, famosos en redes con millones de, pero desconocidos en la tierra, en el cielo, perdón. Famosos en la tierra, desconocidos en el cielo. Santiago 4:6. Santiago 4:6. Dice que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Santiago 4:6. Dios a quienes resiste y a quienes le da la gracia él. ¿Ustedes quieren ser soberbios o humildes? Y hasta el momento, ¿que han sido? ¿Soberbios o humildes? Buena pregunta también para mí, ¿cierto? Bendito sea Dios. La pregunta fundamental en este tema es, ¿estás dispuesto a ser un líder según el corazón de Dios? Machi, pregunta para que trabaje en semana. ¿Estamos dispuestos a ser líderes según el corazón de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos? La ley Juan Bautista. ¿Recuerdan que es la ley Juan Bautista? Conviene que él crezca y yo decrezca, dijo Juan Bautista. Que Jesús sea cada vez más notorio en mí y yo menos notorio. Segundo reto, desafío que debemos enfrentar los líderes cristianos. Querer hacer todo en mis fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Esto se ha hablado por años en la renovación carismática, ¿o no? Que no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Ahorita lo cantaba el ministro de música, nos lo cantaban en la primera canción que hiciste, Zacarías 4:6. Este otro reto es querer hacer las cosas, vencer esa tentación o ese reto de querer hacer las cosas en mis fuerzas y no las de Dios. Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es con un ejército, no es con fuerza física, no es con poder militar ni ningún otro, es con el Espíritu de Dios. Muchos líderes quieren avanzar en el proceso de liderazgo cristiano, pero lo quieren hacer avanzando en su propia capacidad, en su experiencia, en su talento. Y ojo que ahí es donde está el problema, porque el reino de Dios no se edifica con métodos humanos, sino con ¿qué? Con el poder del Espíritu Santo. No es por más habilidades que yo tenga, talento, capacidad, destreza, dones naturales, es con la fuerza del Espíritu Santo. Es muy peligroso entonces depender de nuestras fuerzas, porque cuando aprendemos a depender mucho de nosotros, dejamos de depender ¿de quién? De Dios. Entonces, consecuencias de depender de las fuerzas humanas y no de Dios. Cuando nos enseñamos a depender mucho de nosotros, esto conduce al agotamiento espiritual. Es decir, se nos vuelve el servicio evangelizador una carga.
Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa, ¿se acuerdan? Y solo una cosa es necesaria y María escogió la mejor. Cuando nos apoyamos en nuestras fuerzas, nos desgastamos en cosas que Dios no nos ha pedido. Nos invertimos en apostolados que no son los que Dios quiere y terminamos agobiados, cansados y estresados con un activismo que no nos ha pedido Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cómo era la cita? A veces los evangelizadores incurrimos en esto y nos quemamos y muchos terminan desertando de las comunidades, cansados, se les vuelve el evangelio un agobio, un peso, una maleta, un morral de piedras que los agobia y los asfixia. Cuando dice Isaías 40:31 hermosamente, que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en el Señor, los que siguen a Dios, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, no se cansan. Por eso Santa Teresa decía que el alma que anda en amores ni cansa, ni se cansa, ni descansa. ¿Cómo decía? El alma que anda en amores ni cansa a los demás, ni se cansa, ni descansa. El alma que anda en amores, en las fuerzas de Dios, no cansa a los demás con cantaleta, con predicación de conversión, con recriminación, nada. No cansa al otro, no descansa, no se cansa. Disfruta, flota, goza la vida. Es que esto no puede ser una carga. Se me vuelve una carga cuando me pongo a hacer lo que Dios no me pidió. De ahí la importancia de la integralidad. B. Cuando trabajo en mis fuerzas del liderazgo cristiano, caigo en orgullo y autosuficiencia. Cuando creemos que todo lo que hacemos lo logramos es por nuestra capacidad, dejo de darle la gloria a quién. Primera de Samuel capítulo 15. El texto nos narra que Dios le pidió a Samuel que fuera y enfrentara a los amalecitas, los derrotara y se viniera y no tomara nada de ellos. Pero cuando los derrotó, trajo el oro, el botín, ovejas y una cantidad de cosas le trajeron. Y Dios le mostró a Samuel el profeta que Saúl había obedecido parcialmente. Y obedecer parcialmente es desobedecer. A Dios hay que obedecerlo es totalmente, no a poquitos. Es como una mujer puede decir, yo estoy medio embarazada. ¿Sí puede decir eso? No, una mujer dice, estoy embarazada completamente o no. No puede, o está o no está. O como si yo les digo a ustedes, no, es que yo soy como medio hombre. No. Yo soy hombre o mujer. Hombre o mujer. Que usted me diga que no, pero es que hablan de la preferencia sexual, que yo soy, ¿cómo es? Todos son nombres. Sí, no. Así usted haya elegido una preferencia sexual, si usted es hombre y eligió un comportamiento femenino, sigue siendo hombre. Así usted se ampute sus genitales y se ponga genitales femeninos, sigue siendo hombre, su ADN es de hombre. Así la mujer se ampute sus senos, se haga poner genitales masculinos artificiales, sigue siendo mujer. Porque su ADN, sus cromosomas, su estructura va a ser de hombre o de mujer. Yo no puedo estar en puntos medios. ¿Cuál fue el problema de Samuel? Que obedeció la orden de enfrentar a los amalecitas y derrotarlos. Pero le dijo Dios que no tocara las riquezas ni se trajera nada, ni se contaminara con eso. Y no obedeció. Samuel, el rey Saúl, perdón, Samuel no, el profeta fue el que lo ungió y le dio toda la instrucción. Pero Saúl, rey, desobedeció a Dios. Y entonces, como desobedeció a Dios, terminó muy mal. Dios lo depuso de su reinado. ¿Por qué? Porque se apoyó en sus fuerzas. Cuando nos apoyamos en fuerzas humanas y no en las de Dios, terminamos fracasados, amargados, frustrados, derrotados. Miren las consecuencias. Cuando me apoyo en las fuerzas mías y no en las de Dios, ¿cómo termino? Fracasado, derrotado, amargado. Mal termino en todas las áreas. Frustrado.
Las grandes frustraciones de la vida son por eso, porque nosotros nos apoyamos en nuestras fuerzas. Ojo con esas 4 palabritas: fracasados, derrotados, frustrados y amargados. ¿Alguien quiere caer en eso? ¿Alguien ha caído en alguna de esas? ¿Alguno acá que haya experimentado el fracaso o alguna? Que se haya sentido derrotado o derrotada, fracasada, fracasado, amargado, amargada. Por apoyarnos en las fuerzas de Dios, en las fuerzas humanas, no ha pasado eso. Si nos hubiésemos apoyado en las fuerzas de Dios, no pasaría eso. Y perdemos entonces la oportunidad cuando nos apoyamos en nuestras fuerzas. Miren lo que perdemos. Perdemos la oportunidad de recibir la bendición, la protección, la provisión y el éxito que Dios tiene para usted y para mí. Tanto que ponemos el juego por apoyarnos en nosotros y no en Dios, por no obedecerlo. Perdemos la bendición, la protección, la provisión, el éxito y el lugar donde Dios nos quiere llevar, a lugares de mucha plenitud en el ser humano. Tercer reto y último que tenemos que enfrentar los líderes actuales, los líderes cristianos: el miedo. ¿Alguno de ustedes que ya haya experimentado miedo acá? Levanten la mano, yo a ver si sí. En cambio, yo también. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Qué rico! El espíritu que usted y yo tenemos cuando de verdad recibimos el espíritu de Dios, cuando estamos pentecostesudos, es un espíritu de amor, de valor, de poder, de dominio propio, donde nada ni nadie nos puede vencer. Y es que el tema del miedo es muy tremendo. Ojo con el miedo. El miedo paraliza. El miedo inactiva, el miedo nos impide tomar posesión de las bendiciones de Dios. El miedo es como un monstruo, un gigante de 1000 cabezas que entre más le corro, más grande se hace. Por eso la mejor manera de vencer al miedo es enfrentándolo y enfrentándolo de la mano de Dios. Por eso cuanto más le corro al miedo, más grande se hace. Lo tengo que enfrentar en el nombre de Jesús. Y cuando lo enfrento, resulta que eso no, un monstruo gigante no es. Es un muñequito chiquito con un bicho que hasta puedo pisar, aplastar. Porque es que el miedo nos hace sobredimensionar y exagerar la realidad. Ese es el miedo. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir que los grandes líderes de la Biblia fueron personas llenas de miedo. Ojo, valor no es ausencia de miedo. Miren estos casos tan tremendos. Primera de Corintios 2:13, mire cómo dice el apóstol Pablo de lindo. Dice Pablo: porque yo, cuando me presenté en medio de ustedes, me temblaban las rodillas de debilidad. ¿Qué le temblaba? Quién sabe si sería chichi. Pero dice: cuando me presenté en medio de ustedes, me temblaban las rodillas de debilidad. Pero lo que se manifestó después fue la gloria de Dios. ¿Y si es que se manifestó la gloria de Dios en ese hombre o no? Claro, porque es que él era judío, perseguidor, y ya no le creían ni los judíos amigos de él, y tampoco le creían los cristianos porque los perseguía a muerte. Nadie creía en él. Y él con esa ambivalencia, en que vivió ambigüedad, pues que le iban a creer, se presentó inseguro, pero confiando en quién. Esto es, se presentó lleno de miedo, se presentó acobardado, pero confió en quién. ¿Y qué se manifestó? Es que el liderazgo cristiano requiere valentía, pero no la valentía humana, sino la que viene de Dios. Bendito sustico al predicar que nos da a todos, al orar, al cantar. Dale gracias a Dios por ese sustico, miedito, que ese es el que nos mantiene humildes, decía un santo. Dale gracias a Dios, porque ese es el que te mantiene humilde, porque el día en que no nos dé ese sustico ya estamos sobrados, confiados en nosotros. ¿Qué produce el miedo en el liderazgo cristiano? Parálisis espiritual. El miedo nos hace retroceder. El miedo nos impide tomar decisiones. Y recuerden que la vida se basa en decisiones. Y no decidirse es decidirse. Si no me decido, entonces ya decidí no hacerlo. Y dice el libro de los Proverbios capítulo 16, que el hombre toma las decisiones y Dios le afirma los pasos. Pero mientras yo no me decida, Dios no me va a afirmar.
Un líder tiene que aprender a vencer el miedo porque no queda paralizado. Moisés dice Éxodo 4:10, cuando le dijo, se le aparece Dios a Moisés, le dice que vaya enfrente al faraón. Moisés se llenó de ¿qué? Miedo. Yo soy yo no sé, yo soy tartamudo. Y Dios, miren, cuando él confió en el poder de Dios, aunque tenía miedo, fue capaz de enfrentar al hombre más poderoso del mundo en ese momento, que era el faraón egipcio. Fue capaz de enfrentar la potencia más grande del mundo en ese momento, que tenía el mayor ejército, más poderoso, bélica y militarmente. Un hombre miedoso, lleno del poder de Dios. No solo enfrentó el imperio, no solo enfrentó un ejército, no solo enfrentó al faraón, sino que los derrotó y los venció. Un miedoso, porque estaba empoderado, porque estaba apalancado ¿en quién? Con miedo. B. El miedo nos genera falta de visión y de fe. Mateo 14:30. ¿Por qué el miedo nos quita la visión? Un líder cristiano tiene que ser visionario, tener visión, ver más allá. Visión, tener un telescopio es un instrumento que nos da visión de largo alcance. Un cristiano, un líder cristiano tiene que tener visión, visionar, ir más allá de donde los demás miran para poder jalonar un pueblo. ¿Sí queda claro eso? Mateo 14:30. Miren pues el tema de la visión. El miedo nos vuelve míopes en la visión. ¿Qué pasó con Pedro cuando caminó sobre el agua? Mientras miró a Jesús, caminaba sobre las olas, el viento no le hacía nada, no se hundía. Pero cuando empezó a mirar las olas y el viento, ¿qué sintió? Porque el miedo acorta la visión del líder cristiano. Y ojo con eso. Entonces, el temor, el miedo hace que usted y yo nos enfoquemos en las circunstancias y no en Dios. Porque cuando tengo miedo empiezo a ver los vientos de los problemas, el oleaje y los problemas y las dificultades. Repito, el miedo hace que me enfoque en las circunstancias y no en Dios. C, dependencia humana. El miedo nos lleva a confiar en nuestras propias habilidades y no en la guía del Espíritu Santo. Ojo con esto. Este texto me fascina. Números 13:31. Si lo leemos desde el versículo 1, 13:1 y siguientes, dice que ya el pueblo de Israel llegó a un lugar donde se veía la tierra prometida. Y entonces Moisés mandó unos exploradores, ¿recuerdan? Y ellos se fueron a mirar la tierra prometida y trajeron frutos. Ya voy cerrando. Y trajeron los frutos y todo eso, que unas uvas tamaño coco, y entonces una cosa grande. Pero el informe que dieron, cuando se reunió toda la comunidad, dijeron, esa gente, la tierra prometida ya está poblada, ya tiene grandes fortificaciones, ciudades con soldados, con guerreros. Incluso vimos los hijos del gigante Anak, eran súper grandes, enormes, nos miraban como cucarachas. Y dice el texto bíblico que cuando ellos dijeron esto, dijo Caleb, cayó a toda la asamblea y dijo, vamos a conquistarlo, son pan comido para nosotros, vamos a conquistar. Mientras que los otros espías que fueron con él dijeron, no, es imposible con ese ejército, esa gente gigante, y Dios nos defraudó, volvámonos otra vez para Egipto. Y lloraron toda la noche, amargados, y empezaron a hacer planes para volver a Egipto, para volver a la esclavitud. Pero gracias a que hubo un hombre con liderazgo, digo, vamos a conquistar esas tierras y esos gigantes, porque aunque tenía miedo, confiaba en el poder de ¿quién? Miedo no es ausencia, valor no es ausencia de miedo, es más bien confianza en Dios. Entonces, ¿cómo superar el miedo en el liderazgo cristiano? El mejor método, orar con valentía. Dice Hechos 4:29. Hechos 4:29. Que los apóstoles recibieron amenazas de Herodes, que los iban a matar y que los iban a martirizar. Y miren la oración que hicieron. Dijeron, ahora Señor, escucha, mire cómo oraron. Ahora Señor, escucha sus amenazas y concede a tus siervos predicar la palabra de Dios con toda valentía. ¿Cómo dijeron? Concede a tus siervos ¿qué? Predicar la palabra de Dios con toda valentía. Y es que miren, la oración nos conecta con la fuente del valor. ¿Y quién es la fuente del valor? De ahí la importancia de la oración.
Otro aspecto para vencer el temor en el liderazgo, vida sacramental. Yo no sé vivir sin mi sagrada Eucaristía diaria, todos los días. C, alimenta tu fe a través de la palabra de Dios. Tenemos que ser muy bibliocéntricos y muy cristocéntricos. C, toma posesión de las promesas de Dios. Le regalo esta apenas, esta. Hay muchas, pero quiero vencer el temor en mi vida. Tome posesión de promesas. Esta es muy famosa y muy linda, ustedes la conocen. Isaías 41:10. Dice el Señor, no tengas miedo, no temas, porque yo estoy contigo. Yo te doy fuerzas, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Miren qué lindo, no tengas miedo. Yo estoy contigo, yo te sostengo, yo te doy fuerzas, te sostengo con mi mano victoriosa. ¿Quiénes creen en esa promesa? ¿Y quiénes quieren tomar posesión de ella? Y finalmente, aunque sientas temor, actúa, porque el valor no es ausencia de miedo. Josué 1:9. Le dijo Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no tengas miedo ni te acobardes. En conclusión, el liderazgo cristiano no se basa en la valentía humana, sino en el poder de Dios. Si Dios te ha llamado a liderar, ten la plena seguridad que Él te dará lo necesario para hacerlo con su poder. Se trata de dejar el miedo atrás confiando en el Espíritu Santo. Y la pregunta que les dejo, ¿estás listo para liderar con fe y sin temor? Repito, ¿estás listo para liderar con fe y sin temor?